Hola, hola, Dios me lo bendiga, Dios me lo bendiga. Carolina Canales otra vez por aquí. Hoy es día jueves, son aproximadamente las 10:40. Y bueno, no quería irme a descansar sin primero traerle algo que ha estado en mi cabeza por unos cuantos días ya. Y me parece bonito el tema para traerlo a colisión con ustedes, pero también porque me hace profundizar en el Señor, pero también yo creo que yo lo mencioné en una de las prédicas anteriores, no mucho atrás, el tema y se ha quedado en mí. Y es algo muy bonito porque ahora lo puedo compartir con ustedes, lo que ha estado en mi mente. Para este día le vamos a titular Los íntimos de Jesús. Y es que yo mencionaba en una de las prédicas anteriores que Jesús tenía discípulos. Dice que se tenía 70 discípulos, los mandaba de 2 en 2, ¿verdad? Luego tenía los 12 discípulos, los más cercanos a él, que son los 12 apóstolos, ¿no? Pero de esos 12 tenía 3 que fueron testigos de algo que con nosotros él no compartiría, sino que solo con ellos eran como íntimos de Jesús. Pero de esos 3 tenía uno que dice la Biblia que se recostaba en el pecho de Jesús, del Maestro. Y eso me lleva a pensar de que hay íntimos y hay unos aún más íntimos para el Señor, ¿verdad? No que Él tenga sección de personas, sino que yo sí puedo decir que el Señor sí tiene personas que les delega ciertas situaciones, que confía en ellos, que son llamados, escogidos y muy amados por el Señor. En este caso yo voy a hablar de Pedro, de Juan y de Jacobo, que era el mismo que Jesús eventualmente después le llamara Santiago, ¿verdad? Santiago. Me parece cómico, ¿verdad? Porque las personalidades de estos 3 se similaba, o sea, era similar un poco. Pedro era un impulsivo. La Biblia no sé si lo relata, pero yo creo que sí. Pero era malcriado también y era expresivo, era fuego, era ¿cómo le explico? Era una persona que vivía en pasión, que vivía, ¿no? Por el momento, era arrancado. Cuando, por ejemplo, a Jesús lo van a arrestar, él no lo pensó 2 veces y ¡fua! Le fue a la oreja al soldado, ¿no? A la persona que lo iba a apresar al maestro o que tocó al maestro. Luego cuando el Señor va caminando en las aguas, es Pedro que le dice: Señor, si eres tú, manda que yo camine sobre el agua. Era también aventado, era arriesgado, ¿no? Entonces, ¿en qué hay similitud con los otros 2 hermanos, que era Juan y Santiago? Pues que Jesús los llamaría, y esto también me encanta, ¿verdad? Porque son las únicas 3 apóstoles que el Señor le llamaría por nicknames, por apodos. A Pedro le dijo piedra, roca, ¿no? A Santiago y a Juan lo llamaría hijos del trueno. ¿Y por qué este apodo, no? Si no era porque eran impulsivos, eran apasionados, eran peleones, creo yo, hasta ahí, ¿no? Pero me llama la atención que estos 3, con este carácter, con esta personalidad, eran íntimos de Jesús. Y no porque eran impulsivos, no, sino porque había en ellos que Jesús vivió ciertas cosas especiales con ellos, solo con ellos 3. Por ejemplo, ¿cuáles, Carol? Bueno, yo leía en la Biblia y la ocasión donde está la transfiguración, donde Jesús se revela en el monte, ¿verdad? Su deidad y cómo es él en el espíritu, fue a estos 3 varones, fue a Jacobo, fue, que es el mismo Santiago, a Juan y a Pedro. Y es que este tema me interesa y me apasiona mucho porque
yo leyéndolos y estudiándolos me di cuenta, ¿verdad?, que Jesús era íntimo de ellos, y así como le vamos a llamar, los íntimos de Jesús. Era íntimo de estos tres hombres. Leía yo en Mateo 17, donde habla sobre la transfiguración de Jesús. Y me doy cuenta que estos momentos especiales, solo personas muy especiales para Jesús fueron testigos, y eran estos tres. También son estos tres que se lleva para cuando está a punto de ser arrestado y él se sienta muy afligido y se siente muy triste y le dice: acompáñenme a orar, ¿no? Acompáñenme. También son estos tres que van cuando, no que van, sino que deja dentro del cuarto cuando él tiene que resucitar a la hija de Jairo. No sé si ustedes se acuerdan. Pero vamos a estar hablando de todo esto. Primero vamos a leer la Biblia para que vean ustedes por dónde yo me voy, ¿verdad? Dice Mateo 17, uno en adelante, dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estoy emocionada con este tema. Dice: 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto, dice, y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol. Estaba mostrándole cómo era Jesús en su deidad de Dios allá en el cielo, ¿ve? Porque aquí estaba revelado como hombre, como carne, como nosotros, pero cómo era el Hijo de Dios en el cielo, en el tercer cielo, en su plenitud, en su reino. Aquí se está revelando. Dice: se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él hablaba aún, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, de quien yo tengo complacencia. A él oí. Qué privilegio de hombres que no solamente estaban viendo a Jesús siendo transfigurado, pero también escuchando la voz del Padre diciéndole: yo doy testigo, yo soy testigo, y yo doy fe de que este es mi Hijo, de que este es mi Hijo, a este seguí, a este serví, a este complacé, ¿no? Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y les dijo: levantaos, no temáis. Precioso. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Mira, me llama la atención que eran 3. ¿Y por qué ellos específicos, no? ¿Cómo vinieron ellos a Jesús si no fue porque Jesús mismo los llamó? Yo leía la historia y me doy cuenta que los 3 fueron llamados, que los 3 eran pescadores, los 3 estaban trabajando cuando el Señor los llama. Primero, creo que llamó a Pedro. Creo que fue a Pedro que llamó primero, no me acuerdo muy bien, pero a los 3, primero, cuando llama a Pedro, Pedro estaba pescando. Cuando llama a Jacobo y a Juan, ambos estaban pescando y los llama, ¿no? Y me parece tan interesante que los 3 ni lo pensaron, sino que lo siguieron, ¿no? Y esto me lleva a analizar por qué o cómo es que se llega a ser íntimo de Jesús. ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cuáles son las cosas que tenemos que hacer nosotros, los hijos de Dios, para ser íntimos del Señor, ¿no? ¿Qué es lo que Dios, o qué es lo que Jesús, o qué es lo que Cristo ve en el hombre para hacer que Él sea su íntimo, para ser íntimo de ese hombre? Yo encontré aquí que busca o encuentra en el hombre disponibilidad, porque si el hombre no está disponible para Dios, no podrá estar Dios cerca de su corazón, no podrá, ¿verdad?, tener una intimidad con Él. Tiene que haber disponibilidad. Al dejarlo todo, como estos varones lo hicieron, que dejaron la barca, dejaron la pesca, dejaron su vida vieja, su vida pasada atrás. Esto lo vamos a encontrar en Mateo 4, 18 al 22. Era una rendición completa, ¿no?
de sus trabajos, de sus emociones, de su familia, de sus sueños, una disponibilidad hacia el Maestro. Aquí está nuestra vida, aquí está nuestro sueño, aquí están nuestros planes, aquí está, nos rendimos y te seguimos. Es una disponibilidad, también una pasión y una búsqueda. La pasión es necesaria para ser íntimos de Jesús, una búsqueda constante por Él y por todo lo que implica el reino, ¿verdad? A lo que esto se refiere, esto lo podemos encontrar en Mateo 23, vamos a ver qué dice, porque, bueno, le voy a dar citas, pero yo quiero que también leamos un poquito Biblia. Dice Mateo 23, vamos a ver. Hoy no sé qué me dieron, pero ando aceleradita. He estado cansada, pero gracias a Dios porque la palabra de Dios nos apasiona y podemos hablar con ella con tranquilidad, ¿verdad? Y con entusiasmo. Dice Mateo 23. Vamos a ver qué dice. Pasión y búsqueda, ¿verdad? Decimos que para ser escogidos como íntimos del Señor, o vistos para el Señor, elegidos como íntimos del Señor, hay requisitos. Y este requisito, por ejemplo, lo dice en Mateo 23, dice que entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus dos hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Le dijeron, Jesús les dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena en tu reino que se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿A quién se refiere esta mujer? Esta mujer es la madre de Jacobo y de Juan. Le está pidiendo al maestro casi nada, ¿no? Que cuando el Señor esté en su reino y cuando el Señor esté en el cielo, quiere que sus hijos se sienten uno a la derecha y otro a la izquierda, que se sienten al lado del maestro. Entonces dice, Jesús respondió y le dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Y esto es lo que me encanta. Ellos dijeron, podemos. No titubearon. Con la pasión que amaban al Señor, dijeron, podemos tomar de la copa del cáliz del que tú vas a tomar, podemos tener los sacrificios que tú te vas a pasar, podemos ser bautizados como tú fuiste bautizados, queremos y podemos. Y Él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis y del bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentados a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino de aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Sigo leyendo porque me encanta. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús llamándolos aparte, les dijo, mira qué intimidad del Señor. Aparte, los separa. Después de estar los otros enojados, los llama aparte y les dice, vengan. Y le dice, Jesús les dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñarán de ellas y que son grandes y que los que son grandes ejercen sobre ellos potestad? Mas entre vosotros no será así, dice, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. El que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre vino para ser servido, para servir y para dar su vida por rescate por muchos. En pocas palabras les está diciendo, si ustedes quieren ser mayor en el reino, mayor en el cielo, tienen que ser pequeños y servir. Pero me llama la atención que cuando les dijo, no sabéis que lo que pedís, podéis beber del vaso que yo de beber, le dice él, va el maestro a estos dos hombres, y ser bautizados con el bautismo que yo sé bautizado. Ellos inmediatamente dijeron, podemos. ¿Por qué? Porque había pasión en ellos por el maestro, había pasión por él. Entonces este es un requisito para ser llamados íntimos de Jesús, pasión y búsqueda. Jesús también les enseñaba que la humildad era requerida. Esto en Mateo 25-28, ya lo leímos, donde dice que debemos de ser, ¿qué? Siervos pequeños. El que quiera ser grande en el reino tiene que ser pequeño, ¿verdad? El menor que la tierra. Servir a otros. Ustedes les decía, tiene que haber humildad entre ustedes.
dice la palabra de Dios que Él está cercano a los humildes y lejos del soberbio, ¿verdad? Entender que el mayor en el reino es el menor. Otro requisito que se requiere para ser íntimo de Jesús es ser enseñables. Cuando el Señor nos quiere enseñar algo, cuando el Señor nos quiera procesar, probar, no renegar, no murmurar. Es algo que nos cuesta muchas veces, pero si no queremos ganar el corazón del Señor, debemos de ser enseñables, no importando las circunstancias que estemos pasando, no importando el momento, la dificultad. Entender que el Señor está en medio de todo aquello, enseñándonos algo, mostrándonos algo. Aceptar la corrección de papá, la disciplina de papá. Dice la palabra de Dios que al hijo Él corrige, que al bastardo Él no corrige, pero a sus hijos Él los corrige. Entonces, cuando es tiempo de ser corregidos y disciplinados por el Señor, tomar aquello con humildad y decir, dar gracias a Dios aún en ese momento, ¿verdad? No renegar, no murmurar al Señor por lo que estemos pasando. También tiene que haber fe en Cristo, ¿verdad? Creerle en su promesa, creer lo que Él ha dicho de nosotros. También tiene que haber lealtad al Señor, ¿no? Ninguna oferta de este mundo es suficiente o es más valiosa que tener a nuestro Señor Jesús. La fidelidad, serle fiel en todo. No dejar a Jesús por nada de este mundo. No caminar fuera de sus caminos por ninguna oferta, ni por riqueza, ni por poder, ni por celos, ni por contienda, ni porque me enojé con alguien, ni por amor, ni por pasión, ni por lujuria, ni por nada que te pueda traer en este mundo. Dejar a Jesús por nada. Yo prefiero dejar todo y que todos me dejen, pero que Jesús no me deje, o yo no dejar a Jesús. Es difícil, ¿no? Porque muchas veces las pruebas son fuertes y tú lo primero que piensas es en abandonar. Pero yo pienso que tenemos que recordar todos los momentos donde Dios ha estado en nuestra vida, desde donde Dios está lidiando con nosotros. El agradecimiento también es parte de ello. Pienso que aquellos hombres que dejaron aquellas barcas para seguir un propósito mayor tenían mucho agradecimiento, porque ya no eran simples pescadores, sino que eran hombres con propósitos, con promesas y muy cerca al reino de Dios, ¿no? Tan cerca que lo podían palpar. Dios mismo estaba entre ellos. Entonces, gratitud también es importante. Esta no la tenía aquí, pero ahorita que lo hablamos, muchos de nosotros permanecemos en el camino de Dios porque tenemos mucho que agradecer a Dios. Yo le agradezco a Dios el que me haya escogido, el que me haya traído a una familia que era cristiana a los 3 años de edad, y yo poder conocerle a tan temprana edad. Yo le agradezco infinitamente a mi Padre. Agradezco a papá que Él ha sido papá para mí, que Él ha sido madre, que Él ha sido mi amigo, que Él ha sido mi refugio, que en mi tiempo de aflicción Él ha estado, ¿no? Me emociona esto porque lo que más abunda en mi corazón es una gratitud y una pasión y un amor por Él, porque viendo que yo no podía hablar, no podía comunicarme, no podía pedirle ayuda, Él vino a mi rescate, Él vino por mí y me dijo, te voy a dar un hogar. Y no solo te voy a dar un hogar, te voy a dar un privilegio, que es conocerme a mí a temprana edad, que muchos no lo tenemos o muchos no lo tienen. Vienen y lo conocen ya grande, a veces a través de las dificultades de la vida, pero yo lo conocí cuando era muy niña, y aunque a los 3 años no podía hablar, Él me eligió, y para mí eso es tan grande.
no tiene precio. Es algo que así como que los hombres, ¿no? Pescaban y imagínate, ser seleccionados para ser discípulos de Dios, instruidos por el Hijo de Dios, caminando los caminos que Él estaba caminando. Claramente iban a padecer lo que Él padeció, porque padecieron persecución en aquellos tiempos. Muchos de ellos fueron matados en una forma muy cruel. Creo que solo fue Juan el único que murió de vejez, pero de ahí todos fueron decapitados, algunos quemados, otros crucificados. Pedro, por ejemplo, dijo: yo no merezco ser crucificado como Jesucristo fue crucificado, y él decidió ser puesto cabeza abajo, crucificado. Tanta era la pasión, tanto era el amor, ¿no? Entonces, por todo eso, Dios conocía el corazón de aquellos varones y eran íntimos de Él. Yo sé que hay más. También esa es una parte que yo creo que para los días de hoy, olvidémonos de los días de los apóstoles. Vamos a los tiempos de ahora. ¿Qué se requiere para ser un íntimo del Señor? Se requiere querer más, anhelar más. Yo creo en lo personal que hay más. Que hubo más para Benny Hinn, hubo más para Kathryn Kuhlman, hubo más para un Billy, para Graham, hubo más para un Carlos Anacondia. Ha habido más para tantos hombres de la fe. Yo creo que hay más para mí y yo no me conformo. Yo a veces le digo: Dios, te busco y aún no te encuentro. Vengo a ti y es así poquito lo que todavía sé de ti. Pero yo sé que te alcanzaré y yo sé que no me conformaré. El conformarse con conocer a Dios por las orillas es algo tan frívolo, siendo Dios tan expansivo y tan grande y tan profundo, que yo digo: wow, ¿cómo me puedo conformar con tan poco si yo sé que hay más de Dios? Entonces estos hombres querían más, buscaban más. Me acuerdo esta anécdota donde Jesús ya resucitó y va hablando con Pedro en una conversación, ¿verdad? Después de que Pedro lo había negado y venía el tiempo de la restitución de Pedro, ¿verdad? Y entonces Pedro iba hablando con él y Juan, el otro íntimo, venía atrás, cerquita. No era con él la conversación, pero él iba atrás. Y yo me imagino, es que Juan quería más. No quería perderse ni un minuto.